Invitadas a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A esta hora, cuando son las 8 de la mañana, 14 minutos, ya son las 8 de la mañana, 14 minutos. Continuamos en vivo y en directo a través de Risaralda TV, que es canal de televisión online. Estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. También estamos a través de la emisora Que Buena 92.1 FM. Desde Dos Quebradas hay un número de teléfono para que lo tengan en cuenta. El 606-342-1050. Y está la línea de WhatsApp para que envíen audios y mensajes, el 320-828-1752. 320-828-1752. Para que se estén comunicando, para que estén enviando mensajes también en la mañana de hoy a participar de esta entrevista con nuestras invitadas. Invitada también, entre otras cosas, de la doctora Ana María, de la doctora, por acá la tengo, Ana Carolina Pérez Borges, que es cónsul en Madrid, es cónsul general de Colombia en Sevilla. Por eso las hemos invitado, doctor Germán. Se trata de la doctora Ana María Osorio García, médica, psiquiatra, es psiquiatra en Recuperarte IPS, atención particular en Contacto, esto es en los Alpes, y la doctora Manuela Bedoya Garner, psicóloga, actualmente maestrante en psicología clínica en la Universidad de Manizales y es psicoterapeuta en Contacto, también con atención en los Alpes. Así que le damos la bienvenida, doctor Germán Aguirre. Sí, les doy la bienvenida a las dos al informativo del Eje Cafetero. Hemos venido abordando unos temas que son bastante sensibles en esta sociedad. Y se habla de feminicidio, hablamos del suicidio que está disparado en el país, sobre todo en jóvenes. Ustedes dos que están concentradas en este tema, que están manejando este tema, ¿cómo estamos realmente en estadísticas acá, por ejemplo, en el departamento, doctora Ana María? El detalle con el tema del suicidio, de la muerte por suicidio, pues es un tema bastante delicado, digamos que también es un tema bastante escabroso porque hace que la mayoría de las personas, cuando se dan cuenta de las estadísticas, pues desarrollan a veces una sensación como de miedo que puede pasarle fácilmente a sus familiares y eso. Entonces uno prefiere más bien como no tocar tanto el tema, sino informar a las personas acerca de las causas, la forma de detectarlos, los factores de riesgo y cómo ayudar a una persona que está teniendo pensamientos o ideas de muerte, incluyendo obviamente las ideas suicidas. Y cuando tocamos el tema de las advertencias, los factores de riesgo, ¿ahí de qué podríamos hablar? Bueno, lo primero es definir qué es la muerte por suicidio, ¿sí? Qué es el intento suicida y qué es una ideación suicida. Entonces, para llegar a la muerte por suicidio, que es el acto como tal, pues tiene que haber previamente, la persona tuvo que haber ideado el suicidio, intentado hacerlo y finalmente consumarlo. Entonces, cuando hablamos de la muerte por suicidio, que es el término como técnico, es básicamente un acto que se realiza en contra de uno mismo con una finalidad y es la muerte. Entonces, muchas personas que piensan acerca de la muerte o que tienen una ideación suicida, finalmente pues no terminan haciendo el intento. Algunas sí alcanzan a hacer el intento y finalmente pues tienen una muerte por suicidio. Pero lo que se puede prevenir es ese momento en donde la persona tiene la ideación suicida, donde está pensando en morirse, en cómo me muero, cuándo lo hago. Ahí es donde se puede hacer la intervención de forma más directa, ¿sí? No cuando ya se ha consumado el suicidio. Doctora Manuela Garner, también le doy los muy buenos días. ¿Qué podemos complementar a lo que la doctora Ana María nos ha comenzado? Y sobre todo, hablemos de una población estudiantil que a veces son bastante vulnerables y que a veces hay quienes se suicidan porque pierden el año o van a perder el año o por miedo a los padres. ¿Cuáles son esos factores más influyentes cuando hablamos de la población estudiantil que tienen en la mente suicidarse?
Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecemos mucho a ustedes dos por tenernos en este espacio esta mañana. Bueno, cuando se habla de la población estudiantil, justo es un tema que Anita y yo debatimos bastante en este quehacer como profesionales en salud mental, y creo que indiscutiblemente hay cifras muy importantes que hay que darlos, y es que todo el tema del suicidio o justamente la muerte por suicidio se da en la población de los menores de los 20 años y las personas mayores a los 45 años. Cuando hablamos de la población estudiantil, como lo dice el doctor Germán, pues hay varios motivos por los cuales se lleva justamente a la consumación de este suicidio, ¿no? De esta muerte por suicidio. Hablamos de la violencia intrafamiliar, que es uno de los factores que hemos, digamos, estudiado bastante en esta población, y hay un tema transversal a todo lo que hemos visto por las redes sociales, y tiene que ver un poco con la falta de regulación emocional. ¿Qué es la falta de regulación emocional? Pues justamente, digamos, como la dificultad que hay para regular nuestras emociones, y las emociones básicamente en esta población no son exploradas, ¿sí? Algo que es muy interesante, como lo decía el doctor Germán, es, bueno, perdí entonces el año, perdí una materia, y entonces eso aumenta la impulsividad en el joven, y dice, bueno, yo me voy a tomar unas pastillas de acetaminofén y no me va a pasar nada, simplemente me voy a sedar. Y bueno, hemos visto casos, lo comentamos mucho Anita y yo, que justamente el adolescente entonces termina cometiendo el acto suicida. Cuando se habla también de la prevención entonces del suicidio en esta población, es importante preguntarnos qué está haciendo el municipio al respecto. Y este es un tema que también converge con todo lo que tiene que ver con el tema de las políticas públicas. Y hay un tema bastante interesante que nada más vi la semana pasada en todo lo que tenía que ver con la Semana de la Prevención del Suicidio, y es que el municipio sacó, digamos, una política pública en salud mental, lo cual me parece fascinante. Es un recurso del cual se pueden valer los profesionales de la salud mental que están en estas instituciones educativas, en las universidades, pero creo que hay o siguen habiendo vacíos en el abordaje de la conducta suicida en las instituciones educativas. Acá también hay que mencionar algo, y es cómo se está educando al adolescente desde casa. ¿Qué está pasando en las familias colombianas? ¿A qué están teniendo acceso los jóvenes de hoy en día en nuestro país? También, muy importante, hablar no solamente de la regulación emocional, ¿cierto? Sino también, digamos que la regulación emocional es esa gran categoría, pero también es importante preguntarnos cómo están usando las redes sociales los jóvenes de hoy, cuál es ese contenido que están consumiendo, ¿cierto? ¿Qué tipo de relaciones interpersonales están teniendo los jóvenes hoy en día? Y a partir de allí crear todo lo que vendría siendo un plan de acción para prevenir las conductas suicidas en los jóvenes de hoy. Doctora Ana María, ¿cuál es la influencia que tienen las redes sociales a la hora de un conjunto de niñas o niños? Porque hemos visto casos que arman una red y toman una decisión así como de sencilla, como de irnos, vamos a una fiesta o vamos a unos 15, vamos a suicidarnos. Toman una decisión casi que colectiva. Obviamente eso es advertido por los padres, y ahí juegan un papel muy importante los padres. Bueno, para hablar de esta parte de las redes sociales voy a explicar algo interesante, y es que para llegar desde el pensamiento o la idea de muerte a la idea suicida, luego al intento suicida y luego a la consumación del acto como tal, uno necesita tener una gran cantidad de impulsividad y agresividad. Es por eso que uno de los factores de riesgo es ser hombre. Los hombres se suicidan más que las mujeres, porque son más impulsivos y más agresivos. Pero esa impulsividad y esa agresividad, que es cuando yo digo, lo pienso, lo voy a hacer, esa impulsividad y esa agresividad está normalmente controlada por un área del cerebro que se llama corteza prefrontal. Entonces, cuando la persona tiene un buen desarrollo de la corteza prefrontal, logra controlar el impulso y logra controlar las ganas de hacer lo que está pensando.
Y lo que pasa con los niños y los adolescentes es que aún no tienen desarrollada la corteza prefrontal. Por eso, para ellos es más difícil controlar los impulsos, para ellos es más difícil controlar las emociones, y cuando se sienten muy tristes o cuando se sienten muy bravos o muy irritables o están muy ansiosos, los impulsos de hacer algo para quitarse esa emoción de encima o para disminuir la intensidad es lo que no son capaces de controlar. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? Resulta que las redes sociales, sobre todo TikTok, pero también Instagram, han reducido el tiempo de exposición a los estímulos. O sea, no el tiempo de exposición, sino el tiempo de información. Entonces, un video de TikTok dura 12 segundos, 15 segundos, máximo 90 segundos. ¿Qué quiere decir? Que hay una información condensada en esos segundos y eso libera mayor cantidad de dopamina, y para la corteza prefrontal es más difícil controlar el tener que estar viendo constantemente o reforzándose constantemente con un video que dura muy poquito. En cambio, si el video durara media hora, el niño se aburre y no lo vuelve a ver. Entonces, las redes sociales, al disminuir el tiempo de los videos, hace que se vuelva más adictivo para el adolescente y para el niño ver esta información. Y si aparte de eso no tienen un desarrollo adecuado de la corteza prefrontal, cuando la información es hagamos esto, hazlo, únete, pues para ellos es más difícil controlar el impulso porque su corteza prefrontal aún no está desarrollada. Y aquí la pregunta sería, entonces, ¿cómo desarrollamos corteza prefrontal en los niños para que controlen sus impulsos y no se dejen llevar por esa información que aparece en las redes sociales? Es decir, doctora Manuela, el papel de los padres fundamental. No, además de eso, yo creo que es fundamental resaltar el papel que no solamente tienen los padres, sino en los centros educativos, sí, que también hay una responsabilidad. Exactamente, digamos que nosotros incluso como adultos también estamos expuestos a las redes sociales, y creo que hay aplicaciones que pueden ayudar al control de ese tiempo de exposición de las pantallas, y eso es importante porque nosotros, a pesar de que somos adultos, tenemos un papel protagónico en todo lo que tiene que ver con el cuidado al otro, ¿cierto? Y ese contacto con el otro, para que justamente, como dice Anita, se pueda aprender a autorregular dichas emociones, para que disminuya de alguna u otra forma dicha impulsividad y para que cuidemos entonces a los jóvenes de hoy en día. Estamos hablando de los factores que influyen en un suicidio, que por demás son complejos y multifacéticos. Vamos a hacer este ejercicio. Son varios factores. Hay factores individuales, factores sociales, ambientales, culturales, y ustedes nos van a ayudar con alguna recomendación. Cuando hablamos de factores individuales, estamos hablando de historia de depresión, ansiedad u otros trastornos mentales. ¿Cómo se puede controlar eso, doctora Osorio? Bueno, los factores individuales tienen que ver con toda la parte biológica, ¿sí? O la parte de la idiosincrasia. Dentro de la parte biológica, cualquier enfermedad crónica puede desesperar a una persona. Por ejemplo, una diabetes mellitus mal controlada, en donde tengan que amputarte una pierna, ¿sí? O un infarto, varios infartos, o una enfermedad isquémica, en donde tú no puedas caminar más de una hora o menos de una cuadra porque te sientes asfixiado. Entonces eso disminuye la calidad de vida y hace que uno se sienta frustrado ante lo que quiere hacer. Las enfermedades crónicas intratables, el dolor crónico y evidentemente las enfermedades mentales son factores individuales que aumentan o que hacen que determinantes para son tomar la decisión. Un factor de riesgo para uno empezar a decir me quiero morir. Entonces, ¿cómo se pueden controlar? Sencillo. Hay unas que son más prevenibles que otras. Por ejemplo, uno teniendo un estilo de vida saludable, cuando uno fuma, cuando uno consume sustancias psicoactivas, cuando realiza ejercicio, cuando tiene un espacio o un ambiente familiar agradable en donde pueda hablar de las cosas que le preocupan, en donde pueda tener una comunicación asertiva, eso disminuye factores de riesgo para hipertensión arterial, diabetes mellitus, para elevación del azúcar, para que se controlen como los factores cardiovasculares y los desencadenantes o detonantes de los episodios afectivos, por ejemplo una depresión, un trastorno de ansiedad, un ataque de pánico. Entonces, desde ese punto de vista, los estilos de vida saludable pueden ayudar a disminuir la aparición de enfermedades.
Y lo otro es que cuando aparezca la enfermedad, pues consultar al profesional de la salud, ¿sí? Consultar al médico, al psicólogo, al psiquiatra, para que se pueda tratar de manera adecuada esta enfermedad que está apareciendo y disminuir al máximo el síntoma que está causando la angustia. Doctora Garner, otro de los factores individuales es el abuso de sustancias, alcohol, drogas. ¿Ahí cuál es la recomendación? Yo creo que justo ligado al papel que corresponde, ¿cierto?, a los padres para el cuidado también de los niños y de los adolescentes, pues indiscutiblemente hablar, ¿cierto?, de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas es fundamental. Entender, por ejemplo, que si estamos en una reunión familiar con el niño, con el adolescente, pues no le demos, ¿cierto?, a probar el alcohol, no incitemos, digamos, a los niños y a los adolescentes indiscutiblemente al consumo de estas sustancias, porque como lo habíamos mencionado, el primer nicho, que es la familia, pues también influye indiscutiblemente en lo que vendría siendo esta conducta suicida. Cuando también hablamos de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y del consumo del alcohol, es también a qué está teniendo acceso la población en este momento, ¿cierto? Y cuáles son las restricciones que existen para regular un poco estas conductas también que son autolesivas. Doctora Ana María, y cuando hablamos de aislamiento o de momentos de soledad que conducen a una persona a que dice, carajo, yo mantengo tan sola o tan solo, tan aislado, que ya para qué carajos voy a vivir. Claro, Muy complejo. Otra de las cosas que hace que una persona idee la forma en la que se quiere morir o diga, bueno, en este momento ya no quiero vivir más, es la soledad. Eso es un factor ambiental. O sea, estar divorciado, no tener hijos, no tener una familia, un contacto. Por ejemplo, una de las cosas que más afectó dentro de la pandemia fue el aislamiento. Entonces, en esa época era un aislamiento obligatorio, era una medida de salud que debía tomarse, pero de ahí o a partir de allí pues se derivaron muchas enfermedades mentales por la soledad que se vivía tan impresionante en ese momento. Y uno pensaría, bueno, esa soledad, ¿qué impacto tuvo en la parte cognitiva o en la parte mental de las personas en general? Entonces, es importante tener un grupo de apoyo que sea una buena red de apoyo. Entonces, tener amigos que sean buenos amigos, que sean personas que estén ahí para uno, o la familia en general, hermanos. Y si no se puede, porque uno está solo, ya está mayor, se murieron los hermanos, los papás hace rato se fueron, no ha tenido hijos, entonces buscar grupos de apoyo. Por ejemplo, los grupos de la tercera edad, por ejemplo, incluso uno puede consultar dentro de las EPS y hay orientaciones que le pueden dar las trabajadoras sociales, los psicólogos o a veces los psiquiatras, de grupos de apoyo en donde uno se puede integrar, y hay colegas, hay psiquiatras colegas que realizan actividades para personas que se sienten muy solas, caminatas, y eso es importante. Simplemente es acceder a las redes o a las EPS y allá le dicen a uno básicamente cuáles grupos de apoyo puede. Ustedes son de las psicólogas que también recomiendan, cuando se tiene insomnio, cuando no se es capaz de dormir, ponerse a rayar, a hacer cosas ahí a ver hasta que le dé el sueño. ¿Eso es útil? Se puede, pero es básicamente porque eso es parte de la higiene del sueño. Y es que cuando el cerebro está haciendo una actividad muy monótona, prefiere mandarlo a uno a dormir que seguir haciendo una actividad monótona. Sí, deje de escribir bobadas, más bien quédese dormido. Cuando, doctora Garner, cuando hay una autoestima muy bajo, cuando se pierde la confianza en sí mismo, ¿qué hacer? Importantísimo, mira, cuando los adolescentes y realmente las personas de nuestra edad llegan a consulta, pues uno de los problemas más frecuentes es la baja autoestima. Entonces es importante preguntarnos cuál es nuestro autoconcepto y cómo se forma la autoestima, ¿cierto? La autoestima no es solamente vernos al espejo y sentirnos bonitos o sentirnos feos, ¿cierto? La autoestima trasciende un poco a lo que uno ve cotidianamente en el espejo,
¿sí? Y es preguntarnos, bueno, si yo no me siento bien en este cuerpo que habito, pero soy bueno en alguna otra actividad, pues me puedo valer inicialmente de eso en lo que realmente soy bueno, ¿cierto? Por ejemplo, quizás a mí no se me dé muy bien el tema de la pintura, pero soy excelente en el tema de las relaciones sociales y la comunicación, ¿cierto? Entonces explorar por allí esa otra faceta va a ayudar muchísimo a mi autoestima. No es solamente vernos bonitos o sentirnos agradables para el otro, ¿sí ves? Entonces, eso es fundamental, mirar para qué soy apto, cuáles son mis otras habilidades, es un complemento perfecto para el fortalecimiento. Pero sentirse bonito, bonita, eso ayuda. Claro. Eso genera una autoestima muy grande. Claro, claro. Si uno no se lo cree a sí mismo. Y digamos otra cosa que es fundamental ahí para puntualizar el tema de la autoestima, la actividad física y los hábitos de vida saludable fundamental. Impulsan muchísimo todo el Eso concepto. genera mucha autoestima. Claro, todo lo que tiene que ver con la autoestima. Doctora Osorio, bueno, es que otro de los factores que influye mucho en este tema es a veces cuando se viene desde niño con un trauma o cuando se fue abusado. Eso, lo que uno escucha es que ha influido e influye mucho en el momento en que una persona toma la determinación de suicidarse. Sí. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante desde las neurociencias, y es que cada evento doloroso desde antes del nacimiento, desde el embarazo, hasta que se forma por completo, se desarrolla por completo la corteza, que es más o menos a los 25 años, cada evento doloroso deja una cicatriz en el cerebro. Y esa cicatriz es que aumenta la actividad de la amígdala cerebral. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada evento doloroso hace que uno piense más fácilmente en eventos o en circunstancias difíciles o dolorosas, y que uno piense en cómo salirse de esas circunstancias, o que su vida gire alrededor del dolor, o gire alrededor del trauma, de la angustia o de la tristeza. Entonces, incluso se han descrito casos en los que el bebé que nace cuando está niño y se deja mucho tiempo a la exposición del frío, ese frío le puede representar para él un trauma. Una cosa tan sencilla como no abrigarlo adecuadamente, no darle la comida, dejarlo mucho tiempo llorando, podría causar en él un trauma de tipo doloroso. Y uno se pregunta entonces, si estos niños que han sido sometidos a regaños, a maltrato físico o de otra índole, dejan una cicatriz en el cerebro, ¿cómo hacer para disminuir esa cicatriz? Y ahí es donde viene toda la parte de el cuidado del resto del desarrollo del cerebro. O sea, lo primero es decirle a un niño, mira, hasta que no se desarrolle bien ese cerebro, tú no puedes consumir sustancias psicoactivas, porque las sustancias psicoactivas enredan las redes neuronales, no me dejan desarrollar adecuadamente el cerebro, y para mí va a ser más difícil controlar los impulsos de las emociones. Lo segundo, ¿qué estás viendo? Porque no solamente hay alimentos físicos, sino que también hay alimentos visuales y auditivos. Entonces, ¿qué ves en las redes? ¿Qué escuchas en la música? ¿Cuáles son las personas con las que te envuelven? Entonces, si puedes mejorar el ambiente en el que se desenvuelve ese niño, a pesar de tener esa cicatriz por el dolor o el trauma, puede mejorar y el cerebro puede desarrollarse adecuadamente. Entonces, esos niños que son acogidos en un buen hogar, que son amados, que son protegidos de los estímulos nocivos, no solo visuales, sino auditivos, y obviamente alimenticios, pues mejoran su desarrollo cerebral y disminuyen esa probabilidad de que ese trauma más adelante se configure en una ideación suicida o una conducta suicida. Supongo que ustedes creen mucho en las segundas partes, ¿cierto que sí? Porque las invito a una segunda parte. Claro que sí. Y quiero que hablemos de los factores, ya hablamos de los factores individuales, pero hay unos factores sociales muy influyentes, ambientales, hay unos factores culturales, también hay unas redes de ayuda, factores de ayuda que se necesitan a la hora de terminar un suicidio. Álvaro, por favor, invitémosla nuevamente la semana entrante. ¿Les parece bien? Miramos la agenda y miren cuadramos, y sí, coordinan con Álvaro. porque tenemos una agendita para que hablemos de estos otros temas que es un complemento a esto que hemos venido charlando, porque estos temas son, repito, bastante sensibles y de bastante interés público. ¿Qué nos dicen en redes? Está por acá escribiendo Julio Osorio, dice, excelentes invitadas, son grandes profesionales y aportan información de mucha calidad.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también, a la doctora Ana María Osorio García y la doctora Manuela Bedoya Garner, ¿no? Sí. Por acompañarnos en esta mañana. Un feliz día les deseamos. Muchas gracias, Muchísimas feliz día a gracias. todos. El viernes de farándula son las